la escuela, el instituto, la universidad, en fin, independientemente de cómo la llamemos, la academia vio nacer a muchos de nosotros como diseñadores. Nos dio las bases y las herramientas para entrar al contexto laboral y así diseñar el mundo real. ¿No es cierto? En este episodio de Design Talks discutimos este tema con dos amigos de la casa. Iván Benavides y Germán Peñalosa nos cuentan sus posiciones como docentes universitarios en áreas como la pedagogía, la investigación y la estética en el diseño. Además, nos dieron algunas críticas y consejos para futuras discusiones. Esperamos que disfruten este capítulo rico de contenido y algo de polémica. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, ¿no, Santiago? Así es, Andrés. Hoy tenemos una charla muy interesante acerca del diseño en la escuela y fuera de la escuela y con todo lo que tenga que ver con la escuela. Tenemos a dos personajes muy familiarizados con el tema y le damos la bienvenida a Andrés e Iván. Germán Santiago, Germán Andrés, pero mejor conocido como Germán. En el bajo mundo. Sí. ¿Le gusta más Germán? Entonces recibamos a Germán. Hola Germán, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar en este programa muy interesante, muy agradable. Germán es profesor de diseño industrial, diseño de espacios y publicidad en la Fundación San José. Iván es profesor de la Universidad Nacional y Jorge Tadeo Lozano en el área del diseño gráfico. Bienvenido, Iván, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas, digamos que nos escuchan en todas las latitudes, y muchas gracias a Santiago y a Andrés por la invitación. Con gusto, con mucho gusto. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Un saludo a todos nuestros fieles seguidores. Así es, un saludo. Gracias por tanto. Yo no me escucharía, así que de verdad. Bueno, el tema de hoy que nos trae a esta mesa a todos juntos es muy interesante, es el diseño y la academia. Y vamos a ver, tenemos varios temas y esperamos que los disfruten. Germán, si quiere empecemos con usted. Si quiere, cuéntele un poco a nuestra audiencia quién es usted, un poco de su recorrido y por qué está en Design Talks. Bueno, como les digo, para mí es todo un placer estar junto a ustedes, comentar, hablar y disfrutar un poco del diseño. Yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia. ¡Viva la Nacho! También, sí, definitivamente es un espacio maravilloso. También fui diseñador de buses durante 2 años y medio para Carrocerías JGB, Inversiones Aldemar. Con uno de esos buses gané un premio de Salón de Diseño de la Universidad Nacional en 2016. Y actualmente soy profesor en Diseño Industrial, Diseño de Espacios y Publicidad de la Fundación San José. Entonces, pues bueno, Súper. El ejercicio del diseño definitivamente es una cuestión que enamora, de la cual uno tiene que apasionarse todos los días, porque de todo hay para conocer, de todo hay para entender, para vivir, ¿no? Así que, bueno, básicamente ese soy yo profesionalmente hablando. Y Germán, cuéntenos usted, ¿por qué decidió ser diseñador? A ver, cuéntenos un poco de esa historia. Bien, siempre quise ser diseñador automotriz, siempre. Entonces, desde los 3 años, cuando uno veía los carritos de fibra de vidrio por ahí, que uno se subía cuando era un niño y lo llevaba a un trenecito, un tractor o algo así. Entonces, a mí me encantaba que algo me desplazara, algo me moviera y sentir esa velocidad del viento en la cara era una sensación maravillosa. Pues cuando ya pude diseñar mis primeros buses, verlos salir al mercado y verlos en la calle y saber incluso que estaban ya rodando en Ecuador y en otros países diferentes a Colombia, pues
Imagínense la felicidad, ¿no? Es un sueño de niños. Muchas gracias, Germán, por su presentación. Cuéntenos por qué llegó a ser profesor, cómo fue esa entrada a ese mundo académico. Bueno, yo creo que compartir lo que a uno le gusta es algo agradable para todos, ¿no? Si a mí me gusta un restaurante X y llevo a mi novia, llevo a mis amigos porque me gustó y creo que de pronto le puede gustar, existe la posibilidad de lograr algo culturalmente aportante para alguien, como que te agregue un conocimiento, una experiencia que te guste. Con el diseño sucede eso, sumándole a que creo que el diseño agrega valor a tu vida, hace que las empresas sean más fuertes, los productos sean mejores, todo desde un punto de vista argumentativo, ¿no? No es como en el aire porque es más bonito, porque es más lindo, sino que siempre tienes razones para hacer las cosas de manera progresiva. Y además el diseño es social. ¿Cómo mejoras tu sociedad a través del diseño? Creo que educar a nuestros estudiantes es una sensación increíble. No sé, siempre creo que conocer nuevas maneras de pensamiento es una cosa que motiva mucho. Gracias Germán, es muy inspirador, es muy bonita la visión del diseño. Tenemos que cambiar el mundo. No, pero estoy totalmente de acuerdo. Nuestros oyentes ya han tenido la oportunidad de escuchar esta visión donde el diseño existe y su razón de ser es para mejorar la vida de las personas. Entonces estamos, muy, muy alineados, ¿no? Menos mal, diga que no. Bueno, y al otro lado de la mesa tenemos a Iván. Iván, ¿por qué no le cuenta a nuestra audiencia un poco de su recorrido? Así nos conocemos más en intimidad. Bueno, no tanto. Bueno. ¿Cuál es mi pedigrí? Bueno, yo soy diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. También soy magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de esa misma institución. Como mencionó Andrés, soy profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Ahora mismo estoy encargado de las asignaturas pues se llama Taller de Identidad e Imagen Coordinada y Aplicaciones Gráficas Tridimensionales. También trabajo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Diseño para Empaques y bueno, hace un tiempo también trabajé para el programa de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y para la Tecnología en Producción en Imagen Fotográfica de la Jorge Tadeo Lozano. Digamos que pues esa ha sido como mi trayectoria como docente. Súper, muy, muy interesante, Iván. Y cuéntenos entonces en su caso por qué llegó a este mundo académico. Bueno, fue una cosa, digamos, más bien fortuita. Yo estaba adelantando mis estudios de maestría y bueno, tuve acceso a una beca que me demandaba tener que ofrecer unos cursos de apoyo o trabajar, digamos, como asistente docente. Así que empecé a trabajar ahí y pues casi que me enamoré de la docencia. Digamos que la experiencia fue tan buena y positiva, los resultados fueron tan buenos y las calificaciones de los estudiantes, pues, y me perdonan la inmodestia, pero pues fueron buenas. Así que pues continué, digamos, con esta carrera de docente que se prolongó ya después de haber culminado los estudios. Pero también es cierto que, por ejemplo, mi madre es profesora, ¿no? Así que bueno, creo que de alguna u otra forma eso también ejerce cierta influencia, ¿no? En la sangre. Eso se hereda, definitivamente eso se hereda. Yo creo que en mi caso también es muy similar. Toda la familia de mi papá es docente. La manera de ver el mundo se pega definitivamente. Bueno, y nuestros invitados nos comentaron que son fieles seguidores de nuestro podcast, como pocos en realidad, pero nos querían hacer algunos comentarios de nuestro programa, ¿cierto? Sí,
Bueno, a mí el experimento me parece muy interesante. Además, hoy que vamos a hablar de academia y pedagogía, pues me parece que espacios como estos, que acuden, digamos, a las técnicas de la pedagogía informal, pues están siendo la novedad. Digamos que de alguna manera YouTube o estos podcasts están desplazando o por lo menos relativizando la importancia de un docente, de un aula, de un grupo de estudiantes, de la forma en general tradicional de la formación. Y tenía algunos apuntes específicos acerca del capítulo dedicado a envases y embalajes, a packaging, ¿no? Uh-huh. No le gustó, díganos que no le gustó. No, no se trata de eso, no, es un poco más, como dos acotaciones, digamos, que quería hacer, porque pues evidentemente por el tiempo ustedes no pueden tratar todos los temas con la profundidad, ¿no? que uno quisiera. Sí. Y por nuestras capacidades, o sea. Sí, bueno, ¿no? Por nuestro alcance. Sí, Me gusta la sinceridad. Sí, bueno, la verdad no se puede pedir mucho. Bueno, no se pueden pedir peras al olmo, ¿no? Pero en fin. Mentiras. Lo que pasa es que, bueno, son dos apuntes que yo tomé del libro de Ángel Luis Herrera Fantoni de 2003, que se titula Envases y embalajes. Dos cosas. Bueno, me parece que Santiago había dicho que, por ejemplo, el procedimiento, digamos, de retornar las botellas de vidrio a la tienda era un procedimiento benévolo. Pero quisiera hacer una anotación, digamos, una nota al pie, si ustedes quieren. En este libro se cita en la página 142 así. Dice, además de los impactos derivados de la recogida y transporte, se necesitan grandes cantidades de agua, detergentes y productos químicos para garantizar el cumplimiento de las rigurosas normativas de higiene que afectan a las botellas. Todo ello sin contar que ese proceso de lavado e higienización requiere además un consumo de energía. Esto es que aunque el proceso de retorno de botellas es benéfico, no es 100% pues grato con el medio ambiente, ¿cierto? Positivo, sí, claro. Correcto. Claro. Y la segunda anotación que quería hacer es lo siguiente. No se trata de hacer una apología del plástico, pero el plástico es, por lo pronto, lo menos peor que podemos hacer por el medio ambiente. Dice, en 1992 se publicó en Alemania un curioso estudio para ver si se podía vivir sin envases plásticos. El experimento era teórico y se planteaba un escenario donde se sustituían los actuales envases plásticos por otros que pudieran considerarse como alternativos. Por ejemplo, tarrinas, bandejas, botellas, cápsulas, films, etc. Eran sustituidos por otros envases fabricados en papel, cartón, vidrio, hojalata o aluminio. Los resultados fueron que el peso de los envases se cuadruplicaba, o sea que se gastaba mayor energía, el consumo, por lo tanto, de energía se duplicaba, los costes de fabricación de los envases también se duplicaban y el volumen de los residuos sobrepasaba el doble con la inmediata repercusión en el medio ambiente. Así que, bueno, esas eran como dos anotaciones que quería hacer, ¿no?, para agregar a ese programa. No, Iván, pues muy valiosa contribución. Nos parece excelente sembrar el debate, ¿no? Nos parece lo más importante. Y no, súper bien. Tendremos que hacer un capítulo nuevo acerca del tema, aclarando estos asuntos. No, y todo el tema de la sostenibilidad, porque en realidad ahora mismo estamos... es el momento en el que el diseño comienza a hacerse las preguntas, ¿cierto? Para poder ser con la circular economy, ¿no? Como que todo sea un ciclo. Entonces yo creo que es súper válido todas las reflexiones sí, tal vez el plástico no es la solución, pero por ahora digamos, tenemos que encontrar otras. Por ahora lo es. Sí, es lo menos peor, como les digo. Lo importante también es ver un poco con objetividad y no solamente aferrarse al odio a cierto producto como puede ser el plástico, sino ver cómo es que el plástico nos afectaría en caso que no lo tuviéramos. No nos preguntamos muchas veces qué pasa si suprimimos por completo aquello de lo que hablamos mal. Sí. No, y es un tema no solo de material, sino de sistemas, ¿no? Exacto. De es ver mucho cómo más es el complejo. funcionamiento global del asunto. Y bueno, y Germán, que nos ha escuchado, ¿tiene otras críticas? Sí, en primer lugar, por favor. No sé si es una crítica, realmente me parece muy interesante el manejo que le dieron al segundo capítulo de Transmilenio. Simplemente quisiera pedir un nuevo capítulo que tal vez hablara sobre movilidad multimodal.
para así poder comprender qué significa que tú tengas una cultura de la movilidad, no solamente subido al transporte público, sino tú como parte del movimiento público. ¿Qué es la movilidad mientras tú caminas? ¿Qué es la movilidad mientras tú andas en bicicleta? ¿Cómo se comporta ese ser humano cuando se encuentra con otra persona que se mueve? Podría ser algo muy interesante para aportar a la visión de las fallas de movilidad que puede tener una metrópoli como Bogotá. Entonces, me gustaría que buscaran la posibilidad de encontrar un panel de expertos hacia esos enfoques. Sería muy chévere, muy interesante. Oiga, si vio que nos están retando, Santiago. O sea, las expectativas como siempre, altas. Sí. Pero complicado, por supuesto. complicado porque son ¿Cuándo no la ha habido? ¿Cuándo no han habido expectativas altas hacia ustedes? Voy a invitar a un experto, Germán Peñalosa, ¿lo conocen? Sí, este man Germán. No es una autoinvitación, ¿no? No, ¿Por qué no me invitan a un futuro episodio a hablar de... perdón, ¿por qué no buscan un experto? No, como yo. Sí, no. No. Bien, Germán, conseguiremos un experto y prometemos un segundo capítulo acerca del tema con algún experto. No, Excelente. Gracias, Germán. Sí, me parece muy interesante el tema. Incluso queremos abrir todo una segunda etapa del podcast en donde son los usuarios, los diseñadores, los oyentes mismos que nos digan un poco de qué quieren que hablemos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ¿no? El diseño, el transporte multimodal y cómo el diseño puede mejorar o empeorar la situación. De hecho, con Andrés lo tenemos pensado desde hace tiempos, ¿no? Sí, ahí está en pipeline. Muy bien. Bueno, muy bien, bueno, señores, hicimos una introducción, nos fuimos un poco largos, pero está bien, así nuestra audiencia puede conocerlos y igual ya están acostumbrados a nosotros que nos perdemos en los discursos. Así que, bueno, nada nuevo. Entonces, empecemos con el tema del día. Lancemos la pregunta, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que va a generar polémica, ¿no? La academia, según ustedes. Incendien el internet. Va. La academia prepara a los diseñadores, ¿cierto? Para los retos profesionales contemporáneos. Sí, no, ¿por qué? Y que comience los Juegos del Hambre. A ver. Bien, sobre el tema, me parece que en efecto la academia no prepara al estudiante para la vida práctica. Aún cuando se esperaría pues que fuera así, pero me parece que aquí es donde me gustaría subrayar la diferencia entre teoría y práctica y cómo se asumió desde el principio. Al menos en el caso colombiano y en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, nosotros somos herederos del modelo académico del siglo XIX, que es un modelo moderno, ¿cierto? Voy a citar a Miguel Huertas, que es un experto, digamos, en la universidad sobre estos temas, y él, en un texto que se publicó en el libro 5 miradas, 5 documentos, espérenme, busco el año, en 2015, él dice lo siguiente: la academia es un sistema de autoridades, instituciones, discursos y actores. La escuela es la unidad pedagógica de dicho sistema. El sistema académico define el canon del arte y la escuela define el canon de la enseñanza del arte. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos que la academia define qué se debe enseñar y que la escuela define cómo se debe enseñar. A su lado, además, pongo la consideración que sobre el tema hace William Vázquez, otro profesor de nuestra universidad que también ha desarrollado el tema y que plantea lo siguiente: como la herencia que tenemos, digamos, del siglo XIX es así. Durante el siglo XIX lo que se proponía era no ya enseñar arquitectura, sino enseñar el conocimiento sobre la arquitectura. Eso supuso un alejamiento de lo que, de la práctica y la subestimación de la práctica. Se suponía que la práctica era una cosa, digamos, menor relacionada con las artes mecánicas y que la teoría era una cosa mejor relacionada con las artes liberales. Así que nosotros en la academia nos dedicamos a estudiar muchísimo los conceptos, pero en ocasiones, y la verdad es que sucede más
o mucho más de lo que uno quisiera, es que nos olvidamos del ejercicio práctico y eso genera enormes y pésimas consecuencias para la formación de los estudiantes. Así es, Iván. A veces el mundo académico peca por dar vueltas bajo sus mismos temas y sus mismos conceptos y no, digamos que no dejarse permear por el mundo real, ¿no? Que es como una problemática grande. Correcto. Tal vez, por ejemplo, el hecho de que las pasantías se estén volviendo cada vez más comunes sirve para paliar un poco ese problema con sus otras consecuencias negativas. Por ejemplo, la sobreexplotación laboral que se hace a estudiantes estudiantes en formación, sin que siquiera hayan culminado sus estudios. Eso tiene que ver un poco con el asunto espacial también, de cierto modo. Entonces tenemos una universidad por aquí, tenemos una empresa por allá, y el conocimiento se cierra dentro de los muros de las universidades para no salir de allí. De eso se puede ver, uno puede entender cómo hay esa sensación entre muchos trabajadores de las empresas de allá, las universidades por allá, y las empresas somos las que ponemos la pauta para lo que sucede en la vida real. Incluso se puede decir, y muchos de nosotros seguramente lo hemos escuchado, que la vida real no se vive en la universidad ni en la academia. Está el mito, ¿no? El mito del mundo real. Ese es un mito que además se siente bastante real. Lo que lleva a cosas como las que vivimos actualmente con el problema de la educación y la falta de recursos, significa que la universidad no está haciendo presencia en la vida real, entre comillas, vida real. Sí. Cómo la universidad, la academia está pasando por ser ignorada en nuestro contexto normal. Absolutamente. Claro que comprendo. También entra un poco en el aspecto de que se entrega alguna, digamos, mano de obra, entre comillas, pero no se valora al profesional desde su habilidad investigativa, digamos, conceptual, ¿no? Donde puede entrar de otras maneras hacia la industria. Sí, digamos que la conexión entre la industria o las empresas y la academia creo que es una cosa en la que se debe trabajar muchísimo y que, bueno, de hecho le quería hacer un comentario respecto a las pasantías, ¿no? Los estudiantes que van a trabajar a las empresas muchas veces gratis o con, digamos, una remuneración bajísima. De hecho, acá en Italia el sistema es peor aún. En Colombia, al menos quien se gradúa luego viene pagado, mal pagado, pero pagado. Acá la situación en algunos casos es que como la persona no tiene experiencia, incluso después de graduado puede trabajar en pasantías por medio año, 1 año, 2 años, hasta que alguien lo quiera contratar. Así que, bueno, eso también es para dar un poco de perspectiva, que algunas veces pensamos que estamos mal o que algunos modelos en nuestros países no funcionan. Y bueno, en otros países la situación no es tampoco perfecta, ¿no? Yo creo que la palabra experiencia que dice Andrés es muy interesante, porque las empresas dicen, bueno, el estudiante viene sin experiencia. Y el estudiante dice, bueno, las empresas no tienen el conocimiento. Entonces, aprender un conocimiento también es experiencia y tener experiencia también es un conocimiento. Entonces, ¿cómo nos observamos de una manera objetiva desde ambos lados y no sentir que son ambos lados, sino que es uno solo incluso? Las universidades más importantes enlazan a sus estudiantes con las empresas y las empresas requieren estudiantes o incluso trabajadores de las bolsas de empleo de esas universidades. Entonces la cadena entre ellas es muy sólida, es muy fuerte y le da una importancia mayor a una sociedad que pasa de la academia a la empresa y viceversa. Una retroalimentación constante. Sí, exactamente. Bueno, con esta pequeña introducción de estos temas, pasamos a nuestra segunda parte y no se la pierdan.
Bueno, Andrés, continuamos entonces con nuestro capítulo especial de hoy, charlando acerca del tema académico, ¿no? Bueno, Germán, digamos que estamos hablando de si la academia realmente prepara diseñadores para los retos profesionales. Cuéntenos su visión acerca del tema. Bueno, yo fui practicante y pasante de la Universidad Nacional en la empresa donde diseñé buses en carrocerías JGB. Voy a hacer una cuña, los invito a que vean que hay diseño colombiano en movilidad para que puedan entrar a la página web de ellos, es muy interesante. Y pasando la cuña... Ellos hacen publicidad porque nosotros podemos venderles un espacio sin ningún problema. Bueno, toca preguntarles, interesante. Bien, bueno, sí hay una preparación para el mundo profesional, para el mundo práctico, sí creo que existe. ¿Qué sucede? Que hay unas falencias que no son muchas, porque si no, pues ¿para qué sale un profesional? Pero sí son muy importantes y son puntuales. Creo yo que, por ejemplo, una de las cosas que hace falta es el lenguaje, como si yo estudio una carrera que es comunicativa, porque todos los diseños son comunicativos, cómo me comunico con el empresario, cómo me comunico con el operario, cómo me comunico con alguien de una profesión diferente a la mía. Es decir, los ingenieros, los psicólogos, los arquitectos, otras ramas del diseño como la publicidad, como, en fin, diseño gráfico. En el caso del diseño industrial, hace falta esa preparación para conocer el lenguaje interdisciplinar de los demás, con quienes yo me voy a relacionar. Por ejemplo, el lenguaje para hacer planos. Si yo no hago planos, el operario no me entiende, y si el operario no me entiende, pues no hace el producto que yo pensé, que yo quería hacer, que yo diseñé. O por ejemplo, ¿cómo me entiendo con un ingeniero en tema de medidas? ¿Cómo me entiendo con un arquitecto en temas de medidas y de materiales? Entre otras cosas. Así que ahí falta un poco de preparación en el mundo académico, porque nos ensimismamos mucho en nosotros. Nos quedamos en la profesión, y de esas paredes no tratamos de salir a un mundo un poco más amplio. El diseño industrial es holístico, el diseño gráfico es holístico, y la publicidad, etcétera, son programas holísticos. Entonces falta un poco entender eso, creo yo. Ok, sí, entonces el tema de cómo o sea, cómo somos multidisciplinares y cómo podemos interactuar con las otras profesionalidades es un tema súper importante, estoy muy de acuerdo. Bien. Sí, eso es clave. Entonces, según Germán, es un tema muy de comunicación, ¿no? De hacernos entender, pues. Sí, es correcto. Y también pues bueno, si yo hago un contrato, se hace un gana-gana, ¿no? Y el gana-gana implica poder comunicarse con la persona con la que tú haces el contrato. Si a ti no te enseñan en la universidad a valerte en ese mundo donde tu trabajo vale, pero a ti te dan algo también, o sea, que es de parte y parte el dar y dar, pues muchas veces el nuevo profesional, el estudiante, no se puede valer adecuadamente porque no se manifiesta, porque desconoce cuáles son sus derechos al tener un conocimiento, al brindarle a la empresa algo que la empresa no tenía. Yo creo que además de la comunicación es el tema de la conciencia de qué puede hacer un diseñador, qué no puede hacer, cuál es el valor que puede dar como profesional, ¿no? Pero creo que también es una cosa que se aprende con el tiempo y con la experiencia, ¿no? A veces cuando somos demasiado jóvenes o sea, ni siquiera es claro para nosotros mismos qué hacemos, qué podemos hacer, qué no pueden hacer los otros, por ejemplo. Ese es otro tema importante que no es claro y creo que se mejora con la experiencia, ¿no? Sí, es fundamental. Yo creo que, aparte de lo que ustedes han dicho,
y de un problema de comunicación o de un problema de términos entre la academia y la industria. Existen de hecho problemas de términos al interior de la propia academia. Ya bien lo indica Andrés, y es que tampoco existe mucha claridad sobre qué es el diseño. Hay un montón de posturas. Yo me acojo a aquella a la que concibe el diseño como una capacidad humana proyectiva. Pero cuando a diseño se le une la palabra gráfico, industrial, de modas, bueno, de lo que fuera, el sentido del término práctico cambia. Les voy a poner entonces un ejemplo sencillo, y es que la academia nos ha enseñado que los dibujantes somos ilustradores. Porque ilustradores suena mejor, porque ilustradores suena, bueno, no sé, como si fuéramos los hijos de la ilustración, algo así. Cuando en realidad toda imagen es susceptible de convertirse en ilustración, ¿lo entienden? O sea, no, alguien que hace un dibujo con una herramienta, con un lápiz, con una pluma, lo que sea, es un dibujante. La ilustración pues no es un tipo de imagen, es una función de la imagen. ¿Me entienden que problemas como esos de términos también repercuten en el desconocimiento, digamos, que el recién egresado tiene sobre su propio desarrollo disciplinar? Y no diría solo del recién egresado, ¿no? Digamos que yo estoy trabajando en un área completamente, digamos, nueva del diseño, en donde el diseño tal vez no se había metido y en los últimos años empieza a ser la estrategia, los servicios. Entonces nosotros también tenemos un montón de problemas a nivel de terminología y de metodología, porque no sabemos qué se debe hacer, cómo se llama y para qué sirve exactamente. Así que si estos problemas que describe Iván los tenemos con áreas del diseño que son incluso más desarrolladas y digamos más tradicionales, ¿qué podemos decir de las nuevas, no? Sí, en las que por otro lado ha intervenido muchísimo la ingeniería, ¿no? Y es toda esta línea que ha desembocado, digamos, en el ascenso meteórico del design thinking, ¿no es cierto? Con el que yo tengo varias diferencias que ojalá en otro programa podamos discutir. Bien, me gusta. Ese es otro tema, porque es como el choque ideológico de escuelas y digamos que de procesos, y ese es otro tema que digamos que contribuye a que el diseño mismo no se ponga de acuerdo con sí mismo, ¿no? Sí, yo siempre pienso el diseño como una disciplina en constante formación. Creo, y de hecho que la lógica y la naturaleza del diseño en sí mismo es de reinventarse, repensarse, ¿no? Redefinirse. Entonces, incluso no sé si es una utopía pensar que en un momento llegaremos a un consenso terminológico o metodológico, ¿no? Pero bueno, es una discusión abierta y muy contemporánea. Esperemos que no. Yo prefiero que no suceda, yo prefiero un poco ese caos, esa posibilidad de que existan diferentes pensamientos y diferentes maneras de ver las cosas, porque eso implica también una capacidad de innovar, una manera de comprender en un lugar, en un contexto, poner a una persona que nunca estuvo allí a ponerla a pensar, a ver qué es lo que sucede. Y de esa manera, pues siempre nos vamos a encontrar con un mundo cambiante, un mundo dinámico, y el diseño industrial, precisamente en su no linealidad, en su indescriptibilidad, se va a encontrar con un campo, con un lugar. Entonces creo que es preferible que no lo haga. Sí, de acuerdo por esa parte de la innovación y de esta, digamos que siempre están en discusión, pero del otro lado, si ni siquiera los diseñadores somos capaces de ponernos de acuerdo sobre lo que hacemos y sobre cómo lo hacemos, no podemos esperar que el mundo, ¿cierto? Los no diseñadores lo reconozcan, lo pidan, lo quieran, ¿cierto? Le den el valor que nosotros reclamamos que tiene. Entonces, para mí es una ambivalencia. Y a propósito, ¿puedo hacer una intervención corta? Cierto. Mire, el programa anterior sobre mitos alrededor del diseño, ustedes decían algo como un poco, de manera pues ligera, voy a decir yo. Decían como que el diseñador se piensa por fuera de la universidad como alguien que hace
las cosas bonitas o que deja las cosas bonitas o que, etcétera. Fíjense, por ejemplo, que es un problema que la academia puede tratar con mayor profundidad. Es que ¿quién dijo que hacer algo bonito es algo de baja estima o de poca estima o que se deba tener por menos? Sí. Sí, exacto, como que si fuera una cosa superficial. Me parece que en ese sentido, al menos, el diseño de modas ha sido un poco más honesto. Ellos saben y no le temen, digamos, a la moda, que era una de las cosas que quería yo incluir dentro de este diálogo, y que no pasa en otros renglones del diseño gráfico, en los que parece existir como una especie de obsesión por el diseño universal, cuando la historia, aunque sea breve, del diseño nos ha indicado siempre que, como toda práctica humana, pues tiene que cambiar. Muy interesante, muy interesante. Sí. Hay visiones, ¿no? Hay visiones sobre lo que debe ser y no debe ser el diseño, es que, y de eso se trata, ¿no? La discusión. Claro, es que el diseño tiene muy pocos debe también, y en parte es muy bueno, ¿no? En parte, como decía Germán, también se debe dejar ese espacio amplio para que aparezcan nuevos debe o para que se quiten algunos debe también. Yo creo que voy a hacer una autointroducción al tema que yo quería tratar, que es el de investigación en la academia y la investigación en empresa. Creo que encuentro, con lo que acaba de decir Santiago, el tema de los debe. Encuentro un espacio, un momento adecuado para poder darle un hilo al programa. Qué pena que me apropie de eso. Tranquilo, bienvenido. Para Entonces, eso lo invitamos. Acabo de meter mis narices donde no sé si deba. Pero en cuanto al deber, tal vez la academia permite esa libertad del debe y la empresa es todo lo contrario. Te pone el debe. Entonces, el lugar donde debe estar, ese debe entre comillas, puede ser la empresa. ¿Qué significa eso? La empresa tiene unos requerimientos y unas determinantes. Ahora, en términos coloquiales, esas son unas reglas para poder generar un producto, sea el que sea. Un producto publicitario, un producto gráfico, un producto industrial. ¿Por qué? Pues porque tiene que vender, tiene que propender para su sostenibilidad económica, su sostenibilidad de procesos en general. Y si tú no tienes esos debes, pues simplemente hay mayor riesgo de que esos procesos y esa sostenibilidad no estén allí. La academia, ¿qué tiene de interesante? La academia tiene una libertad en los debe, una libertad que va en la exploración del estudiante y en la exploración de los docentes. Es decir, el docente propone un programa, el estudiante encuentra unos espacios para poder pensar desde una libertad, la famosa libertad de cátedra, y empezar a crear. Entonces, la investigación, que es un asunto que en las empresas no se da con tanta facilidad, a menos que tengan un desarrollo y un capital lo suficientemente grande para que si esa investigación no resulta oportuna o competente para sus intereses, pues no haya un riesgo de perder dinero. ¿Sí o no? Entonces claro, ahí encontramos una restricción mayor. En cambio en la academia no, porque la academia está con unos fondos ilimitados para eso, precisamente para que el estudiante se arriesgue, que es lo contrario a lo que pasa en la empresa. Ahí hay una diferencia crucial, una diferencia clave. Las empresas investigan con unos lineamientos muy, muy fuertes, muy cerrados, y a veces no investigan, porque en algunos casos el hacer lo mismo de siempre ha llevado a las empresas a estar donde están, a ser cada vez más grandes, siempre manteniéndose dentro de esa tradición de hacer lo que mejor sabemos hacer. La investigación es una cosa muy costosa, ¿no? Es muy, muy costosa porque al final se invierte un montón de dinero y los resultados puede que no se vean o puede que generen cosas que no son aplicables en el momento. Que son muy ¿no? difícilmente medibles los resultados de la investigación y que también la investigación se caracteriza por tener resultados a largo plazo. Y nos aparecen empresas muy cortoplacistas que necesitan resultados inmediatos y la investigación muchas veces no da para tener resultados inmediatos. Claro, eso depende mucho de las dinámicas de mercado. Las dinámicas en un país como Colombia son cortoplacistas y cuando aparece una empresa que aún no tiene un engranaje investigativo,
pues se va a encontrar con que nuevas empresas, o sea, la competencia, que sí tienen un engranaje investigativo hace mucho tiempo y resultados que se dan cortos entre uno y otro. Es decir, voy a ponerlo en temas más claros. Si yo tengo un proceso de investigación A y un proceso de investigación B y los empecé en un periodo corto, entre uno y otro, pues los resultados del A y del B van a verse cortos entre el A y el B, ¿sí o no? Ahora, cuando una empresa está empezando a investigar, para poder ver el resultado del proceso A, se va a demorar mucho tiempo. Y eso implica riesgos, eso implica dinero, implica inversión, y hasta que no salga el producto, pues yo no lo puedo vender y por lo tanto no puedo ganar. Las investigaciones en las universidades no se preocupan por eso, entre otras porque tienen límites pues, de semestres, ¿no? De semestres, anuales, bianuales. Entonces también se ve un proceso más corto y los estudiantes que son pues, el recurso humano para producir resultado, pues siempre están enfocados en la investigación. En cambio, el recurso humano de las empresas están enfocados en producir. Claro. Ahí hay una gran diferencia. De todas formas, yo tendría un comentario al respecto. Creo que en este punto no estoy del todo de acuerdo con Germán, en la medida en que la nube neoliberal que ya cobija a nuestras universidades, y de pronto pues me perdonan si estoy sonando pues medio paranoico, ¿no? Aquí sonamos como que éramos complots, sí. ¿no? Pero piensen que esto ha permeado muchísimo las políticas de investigación en las universidades. Hoy, como nunca antes, la investigación en la academia digamos que propende por aquellos proyectos de investigación que pueden tener resultados a corto plazo y que además pueden ser, ¿cómo se llama? Cuando uno registra patentados, ¿no es cierto? Para producir, por ejemplo, recursos a universidades públicas como la mía que no cuentan con una verdadera o correcta, digamos, financiación por parte del Estado. Así que, bueno, eso de que en la academia la libertad de investigación pues es absolutamente abierta, hoy es debatible, al menos desde esa perspectiva. Claro, sí, yo también estoy de acuerdo. Hay casos puntuales, especialmente en economías como la nuestra, en economías latinoamericanas, que nos vemos abocados hacia ese tipo de permeación de las políticas clientelistas neoliberales y pues bueno, se deforma un poco el objetivo de la investigación. Pero en las universidades que son sólidas en sus procesos investigativos, incluso puedo hablar de ello en varias públicas colombianas, creo que aún se mantiene esa libertad investigativa y en varios países se propende para que esa libertad se mantenga, sea completamente blindada ante la industria. Y la industria lo comprende, pero eso pues depende de las sociedades en las que estemos enfocándonos. Y seguramente depende también de digamos, el momento histórico de dicha sociedad, ¿no? Yo creo que es claro que la investigación es algo que da resultados a largo plazo, pero que también, digamos, que necesita ser de alguna manera real, o cómo decirlo, digamos, que pueda tener un impacto sobre los problemas de la sociedad en la que se rodea. Claro, que sea coherente, que sea necesaria también, porque no, o sea, no podemos echar globos porque sí también, ¿no? Hay que responder a necesidades. Eso es correcto. La pertinencia es fundamental para hacer investigación. Totalmente. Si tú no haces un proyecto pertinente, pues ¿para qué lo haces? Si vas a diseñar para ciudadanos en una luna de Neptuno, pues ¿en qué andamos? Se pierden los recursos y pues eso podría estar dentro de los imaginarios de las metodologías de diseño, pero eso no tiene un arraigo fuerte en el tema de investigación propiamente pues, nombrada como lo estamos trabajando. Pero piensen por favor en una investigación de tipo histórico o de estos proyectos que ahora se denominan de investigación-creación. Piensen que yo voy a hacer, no sé, un trabajo como fotógrafo y es un trabajo de investigación-creación. Pues el impacto
que puede tener sobre las empresas es, yo creo, mínimo, o el de una investigación histórica. El impacto que puede tener sobre una empresa es mínimo y sin embargo la producción de ese conocimiento también se hace necesario para analizar un poco el devenir de la disciplina, ¿cierto? Pues Digamos que, que quede, pues, como que quede como claro, pero nota digamos que en ese el acta. tipo de investigaciones hay un impacto, digamos, Sí. indirecto, digamos, un poco más lejano, pero existe un impacto, o sea, se contribuye al conocimiento desde una manera más lateral, pero que impacta igual en los resultados posteriores. Claro, y generas una base Sí. que les sirve a unas nuevas investigaciones que a las empresas seguramente les van a funcionar. Sí, por eso hablamos, o sea, yo diría más bien no solo de empresas, ¿cierto? Sino de contexto social, político, económico, etcétera. Como para no cerrarlo al aspecto socioeconómico. Bueno, amigos, el tiempo es corto, lastimosamente. Así que, bueno, vamos a tener nuestro último segmento con un par de consejos de nuestros invitados a nuestros diseñadores. No se lo pierdan, ya volvemos. My mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's working in Venezuela, mama's... Bueno, Andrés, continuamos con esta charla. Ahora podríamos hablar de alguna anécdota. Por ejemplo, Germán, cuéntenos alguna anécdota en este mundo académico. Pues en el mundo académico han pasado varias cuestiones sobre cómo entender la mentalidad del estudiante que uno recibe como docente. Digamos que uno procura no volver a cometer los errores que de pronto se cometieron cuando uno estuvo de estudiante, ¿no? Pero mire que sí, subsanar. Hace poco, de hecho esta semana, dos de mis estudiantes fueron contratados por la empresa donde yo diseñé buses o van a ser contratados, cosa que me alegra mucho. Esto me parece que es una mafia. Yo no Sí, sé. esto ya no es anécdota, esto ya es otras cosas. No, miren, es una cuestión muy, muy interesante y es muy agradable porque... No hubo sobornos. No, ni más por medio, faltaba. ¿no? Ah, No, ok. es una No empresa. hubo terrenos, fincas, Es una nada. empresa que entendió cómo el diseño industrial podía aportar en valor agregado a sus procesos. Los mismos estudiantes llevaron unos proyectos tan interesantes y tan bien mostrados que convencieron a la plana gerencial de la importancia no de contratar a uno o a ninguno, sino de contratarlos a los dos. Entonces, pues me chévere. resulta una anécdota pues muy bonita, muy agradable. Creo que me gustaría impulsar a que los estudiantes que de pronto nos estén escuchando tengan el sueño de llevar a la realidad lo que están pensando en este momento, tenerlo, verlo y crearlo. Es algo sin par, es algo indescriptible, así que los invito a que hagan diseño, creen diseño y sobre todo busquen la manera en la que se pueda convertir en algo real. Eso desde lo Súper, académico, muy inspirador, Germán. gracias, llevándolo a la industria. Y por otro lado, la industria, cuando yo diseñaba buses, yo tenía una metodología de diseño ya pues, un poco clara y tenía unas cosas en mi cabeza que pues, los clientes no compartían. El cliente colombiano es muy particular, en el diseño de buses aún más, es un cliente popular, con un tipo de formación, con un tipo de creencias y entre más tú decores, más importante eres, más llamativo eres y por lo tanto destacas más. Entonces, cuando yo vine a enterarme de ese modo de pensar, luego de estar en una universidad que me inculcó que tenía que ser limpio en la manera de diseñar, con unas razones y una coherencia establecida, en fin, y que nada sobrara, pues me encuentro con que
a la ciudadanía que compraba esos vehículos, pues no le parecía mi modo de pensar. Entonces, ¿tú para quién diseñas? Te tienes que transformar y te tienes que amoldar un poco para poder generar el producto que la sociedad espera, que la sociedad quiere, pero también pudiendo darles un poco de los criterios que tú mantienes, sin necesidad de perder tu esencia como diseñador. Qué interesante Muy porque interesante, es Germán. la capacidad de leer el contexto y también salir de nuestra burbuja, ¿no? Porque nosotros muchas veces somos entre diseñadores, lo hablamos en el episodio pasado, hablamos con diseñadores, entre diseñadores, filosofamos entre nosotros y luego vamos a ver y nuestros contextos son completamente diferentes, así que si no somos capaces de entenderlos y diseñar para el contexto, llevándolo hacia adelante, ¿cierto? O sea, proponiendo y o sea, aportando nuestro valor, tampoco es que podamos llamarnos un diseñador Sí, completo, jamás ¿no? imponer. Jamás imponer. La imposición es una falla garrafal de muchos diseñadores. Y perderse en el mercado también es una falla garrafal de muchos diseñadores. Entonces, hay que mantener un equilibrio. Qué buenos consejos que nos trae Germán para todos nuestros diseñadores y oyentes. Y ahora, ¿por qué no damos algunos otros consejos, Iván? Le queríamos preguntar sobre los temas que pueden ser subvalorados en el proceso de la academia, ¿cierto? Entonces, en su concepto, ¿cuáles son dos temas, por ejemplo, a los que no se les da suficiente atención cuando en la formación como diseñador? Bueno, perfecto. Lo primero, antes de empezar, es que lo que acaba de contarnos Germán solo corrobora lo que les estoy diciendo. Ornamentar o poner algo bonito no debería ser una cuestión menor dentro de la academia y dentro del estudio del diseño. Ahora sí, para responder la pregunta de Andrés, temas que me parece que están subvalorados. Por ejemplo, el adiestramiento o el aprestamiento en el software. Se nos dice todo el tiempo que la academia no está como para esas labores insulsas de enseñar los programas, pero es como una academia de dibujo en donde los profesores no saben cómo utilizar los lápices, me parece a mí. Puede que deba ser un espacio quizá apendicial, digamos, de cada clase, pero no por eso debe evitarse, ¿cierto? Lo segundo también es hablar de gestión de proyectos, para que los estudiantes se animen a emprender y a crear sus propios emprendimientos, y también temas relacionados con los derechos de autor, y por último, la estética desde la filosofía, que bueno, ha sido una discusión que yo he sostenido en algún momento con Andrés. Comparto todos los puntos que acaba de poner sobre la mesa, Iván. Definitivamente. Ese tema todos. estético merece un capítulo entero. Sí, es un tema espinoso, debo Es decir. fuerte, es fuerte. Y escabroso. Bueno, y dentro de los temas que me parecen que están sobrevalorados dentro de la academia, incluiría dos. Primero, el portafolio, al que se le dedican incluso asignaturas enteras, cuando hoy, o por lo menos desde mi perspectiva, haber creado un Behance es más que suficiente para lo que se necesita. Uno envía el link pues al interesado, y ya con eso se hace una idea de cuál es el trabajo que uno ha hecho. Bueno, quizá haya quienes piensen diferente. Soy uno de ellos. Y quienes piensen que deba hacerse, ¿no es cierto?, como un trabajo un poco más detallado, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, pues, creo ¿Qué que piensa se le dedica Germán? demasiado Que tiempo. veo que tiene algunas Sí. diferencias. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay usuarios de todo tipo. Entonces está el usuario que tiene a su disposición un computador, que lo maneja a su gusto, a su medida, pero bueno, durante esa reunión que tuve con los estudiantes y el gerente de la empresa, pues fue muy agradable ver que un señor de una edad bastante avanzada tuvo la posibilidad de tomar un portafolio impreso, hojear página a página, leerlas y disfrutar un contenido impreso. Es olvidarse que el libro también, pues el libro no pasa de moda jamás, porque no hay como tenerlo físico. Un día la electrónica, el internet se va al suelo, pues ojalá que no pase nunca, ¿no?
y pues nos perdemos de unas grandes posibilidades. O también simplemente, La peor claro, pesadilla. o lo que ha pasado con los teléfonos celulares, la pantalla táctil, que pues tiene unas ventajas, pero para ciertas personas no resulta lo más cercano, lo más amigable, porque no hay como un teclado para poder tener una retroalimentación cognitiva. Y ahí nos metemos un plano ergonómico que pues le brinde la información que necesita. Ok, pero digamos que yo vería todo el tema del portafolio como un ejercicio más allá de la presentación digamos, de algunos trabajos, como un ejercicio de storytelling, ¿no? Yo creo que es ahí donde puede haber un valor a nivel, digamos, pedagógico, ¿no? Aprender a contar una historia. Y más allá. Más iba anclado a este ejercicio de branding personal, ¿no? Que también me parece a mí muy, muy chévere, muy interesante. Autoconocimiento. Bueno, pero precisamente en mi asignatura de identidad hacemos un ejercicio de identidad personal, ¿cierto? Claro. De identidad individual. Es decir, no me malinterpreten y no es que pues esté subestimando ahora sí el carácter del portafolio. En cualquier caso, pues un portafolio es una herramienta esencial para mostrar nuestro trabajo. Mi punto, digamos, o el punto hacia donde va mi crítica es que se le dedica, por ejemplo, desde mi experiencia, demasiado tiempo a la forma y no muy poco tiempo al fondo del portafolio, De que es muy acuerdo. importante. Claro, totalmente. No, absolutamente. Y también al contenido, a cómo contar lo que se quiere decir y también cómo presentar el propio trabajo, ¿no? Cada disciplina y especialidad, no, cada especialidad del diseño, digamos que apunta o le interesan cosas diferentes, ¿no? O sea, de pronto la parte gráfica tiene un énfasis, pero el diseño del producto tiene otro, el diseño de servicios otro, ¿cierto? Entonces creo que sí, el problema es de pronto que estamos focalizados solo sobre la forma y no sobre el contenido, ¿no? Eso es correcto. Y bueno, finalmente, dos cosas más. Creo que también se empieza a sobrevalorar los procedimientos, y voy a meter el dedo en la llaga de Andrés, pero me parece que se sobreestima últimamente los procedimientos a través del design thinking. Y bueno, eso, y quería acabar mi intervención con algo que escuché hace poco y que me dijo un profesor de ingeniería. Me dijo, es verdad que el 90% de lo que uno aprende en la academia no sirve para nada, pero la cuestión de ir a las clases e investigar es averiguar cuál es el 10% que le va a servir para toda la vida, ¿no? Espero pues que eso abra la discusión y no la cierre. Bueno, amigos, les agradecemos su participación y disposición en este episodio de Design Talks. Están invitados para volver cuando quieran. Esta es su casa, por favor. Quedaron muchos temas abiertos, ¿no? Sí, pero definitivamente es una invitación muy chévere, muy agradable. Considero que estos espacios hay que aprovecharlos, hay que hacernos notar. Porque si algo sabemos hacer los diseñadores, repito, es agregarle valor a la sociedad en general, a las empresas económicas o no económicas, a cualquier tipo de proceso crítico le agregamos un valor. Así que bueno, para mí es un gusto haber estado junto a ustedes y conversando sobre estos temas tan interesantes. Bueno, pues muchas gracias a los radioescuchas de este programa. Una vez más, gracias a Santiago y Andrés por esta invitación y pues que sea la invitación un poco a que nunca dejen de formarse. Bueno, amigos, no se pierdan nuestros episodios como siempre los jueves. Gracias por estar siempre conectados. Recuerden, siempre compartan, sigan nuestros perfiles en social networks, en Facebook, Instagram. Tenemos de todo, así que síganos, escúchenos, suscríbanse y bueno, nos vemos dentro de 15 días en un nuevo episodio de Design Talks. Chao. Chao. Una ventana cerrada, tras
tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería despertarle y andar. Alguien diga algo. ¿Qué pasó? A mí no se me escuchó mi super presentación. No. ¿Qué pasó, No, Santiago? otra vez de nuevo, por favor. Es que tenía en mute el micrófono, pero ya. Perdón.